Hablemos un poco del derecho de petición, pero para ello vamos a hacer una pequeña inducción para contextualizarnos de lo que es este importante derecho fundamental. A lo largo de la historia humana y sus relaciones sociales se ha evidenciado la inminente necesidad de las personas de reclamar o exigir a otra persona o institución alguna pretensión, lo que hace que se convierta en un acto de derecho e incluso llegue a ser regulado en el ordenamiento jurídico. Es aquí donde nace el derecho de petición. ¿Y qué es esto? El derecho de petición es el mecanismo al cual todas las personas tienen acceso como canal de comunicación con la otra parte, con el fin de solicitar de manera respetuosa el cumplimiento de su pretensión. El fundamento legal que regula el derecho de petición en Colombia, que históricamente ha sido consagrado como tal en las diversas constituciones que han regentado los destinos del país. Sin embargo, con la proclamación de la Constitución Política de 1991, la más progresista que hemos tenido como nación, debido a su importancia y uso trascendental, se consagró como un derecho fundamental en el artículo 23 de la Carta Política, el cual constata lo siguiente. Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Constitución Política de Colombia de 1991. La normatividad que ha regentado el derecho de petición a lo largo de la historia ha sido muy variada. Una de ellas es el Decreto 01 de 1984, el cual corresponde al entonces Código Contencioso Administrativo, el cual reglamentaba en su capítulo 2, artículo 5, el derecho a realizar peticiones respetuosas a las autoridades verbalmente o por escrito. Posterior a ello, y con la derogación del mismo Decreto 01, la Ley 1437 del 2011, por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual actualmente está vigente, regula el derecho de petición en su articulado del 13 al 33. Pero, a causa de la revisión de constitucionalidad que realizó la Corte Constitucional en el año 2011, dicha ley estatutaria es producto de la sentencia 818, estamos hablando de la ley 1755 del 2015, la cual declaró inexequible los artículos 13 al 33 del CEPACA, es decir, de la ley 1437 del 2011. En esta ley se reglamenta a fondo el derecho de petición ante particulares y ante las autoridades. Con la sentencia C818 del 2011 se da un fenómeno jurídico llamado la reviviscencia. La Corte Constitucional ordenó a los legisladores expedir una ley estatutaria que, recordemos, es la encargada de dar desarrollo a los derechos constitucionales fundamentales, para que regulase el derecho de petición, al tratarse de un derecho fundamental que hace posible el cumplimiento y exigibilidad de otros derechos. Lo que quiso decir la Corte por medio de esta sentencia es que por el derecho de petición se desarrollan otros derechos fundamentales y de allí su trascendentalidad dentro del ordenamiento jurídico colombiano. La Corte consideró que al dejar sin reglamentación al derecho de petición durante el periodo que el Congreso legislara y expidiera una nueva ley, se puso en práctica la herramienta conocida como la reviviscencia de la ley. ¿Y qué es la reviviscencia? Es la recuperación y reintegración al ordenamiento jurídico de una norma que había sido derogada por otra o que en virtud de su vigencia ya había prescrito. Esta herramienta sirve para no ocasionar lagunas o vacíos jurídicos y garantizar de esta manera la seguridad jurídica, a fin de proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos y el acceso a la justicia. Con esto, la Corte Constitucional revivió la vigencia del Decreto 01 de 1984, el anterior Código Contencioso Administrativo, a fin de salvaguardar el derecho de petición desde el 2 de julio del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2014. Y tras esto, el 29 de junio del 2015, el Congreso de la República de Colombia expidió la Ley 1755 para reglamentar el derecho de petición y derogando de esta manera el Decreto 01 de 1984 y otorgando mayores garantías para el accionar de las personas al hacer uso del derecho a presentar peticiones tanto a particulares como a las autoridades. Y una de las conclusiones, saquemos dos conclusiones de todo este recorrido histórico y normativo del desarrollo del derecho de petición en la República de Colombia. Y una de estas es: el derecho de petición es trascendental para la vida en democracia.
siendo este el principal canal de comunicación de particulares con sus autoridades, es decir, con el Estado, así como entre particulares, siendo una acción amparada desde los preceptos constitucionales. Y una segunda conclusión que podemos extraer de este recorrido es que con el fenómeno de la reviviscencia se dio una clara muestra de institucionalidad de la rama judicial al evitar vacíos jurídicos y garantizar los derechos de todos los colombianos. Esto ha sido un breve recorrido por toda la historia del derecho de petición en un país como Colombia, un país en el que las desigualdades sociales y la misma idiosincrasia ha hecho que el derecho de petición cobre una trascendentalidad y una importancia totalmente fundamental para la vida en sociedad y con el Estado en Colombia. Hablemos un poco ahora de la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento, ¿qué es? ¿Cómo se come esto? Conocemos la teoría del conocimiento como la disciplina que intenta dar respuesta a las cuestiones que giran alrededor de temas como el origen del todo, de la naturaleza, de la ética, de la moral, de la religión, pero sobre todo del proceso de estudio y la validez de los conocimientos que adquirimos. Y bueno, ¿quién fue el que primeramente planteó la teoría del conocimiento como una ciencia de estudio? Este fue Johannes Hexen, que fue un filósofo alemán del siglo XX, fuertemente influenciado por el agustinismo y las tesis neoescolásticas, es decir, de toda la teoría filosófica de la Edad Media. Incorporó a esta corriente aspectos del neocantismo, de la fenomenología, de la filosofía de Schiller. Hexen, por su parte, dedicó su vida académica al estudio de estas teorías filosóficas venidas de antaño medieval, pero sobre todo para enfocarse en la manera en que el conocimiento se absorbe, en la manera en que por medio de la sabiduría llegamos a teorías que pueden acercarnos a ciertas verdades, por medio de los silogismos, por medio de las postulaciones teóricas que los seres humanos solemos hacer. ¿Y cómo hizo esto? En un articulado de la teoría del conocimiento, el cual compartió, el cual publicó en el año de 1932. Hexen postula una relación entre el sujeto y el objeto. ¿Para qué? Para la concepción del conocimiento y para poner en práctica la verdadera sabiduría. Hexen dice que sin sujeto no puede haber una concepción de objeto y que el sujeto no puede concebir algo sin que exista un objeto. Este objeto no necesariamente tiene que ser algo material, algo tangible. También puede ser intangible, como lo son las ideas, como son las teorías. Para poder tener conocimiento se debe de tener un objeto al cual se quiera aprender de él, el cual se quiera conocer y de esta manera descubrirlo, de esta manera estudiarlo para poder sacar teorías, para poder extraer conocimiento del mismo. Y la teoría del conocimiento es un verdadero alimento para la sabiduría. La filosofía es el intento del espíritu humano para llegar a una concepción del universo mediante la autorreflexión, la introspección, sobre sus funciones valorativas teóricas y prácticas. De esta manera crear los argumentos sobre los pensamientos intrapersonales que, luego de un proceso de investigación, dan origen a una teoría. La teoría del conocimiento tiene unas distintas posiciones filosóficas, como el dogmatismo, el empirismo, el escepticismo y el subjetivismo, que son diferentes enfoques filosóficos que se relacionan con la forma en que las personas adquieren conocimiento y creencias. Aquí vamos a definir brevemente algunas de estas. Primero, el dogmatismo es una postura filosófica que implica la aceptación de creencias sin cuestionarlas o sin requerir pruebas sólidas. Los dogmáticos tienden a afirmar la verdad de sus creencias de manera absoluta y sin dudar, lo que puede llevar a la cerrazón y la falta de apertura a nuevas ideas. El empirismo, por su parte, es una teoría del conocimiento que sostiene que toda la información y el conocimiento se derivan de la experiencia sensorial. Los empiristas creen que el conocimiento se adquiere a través de la observación, la experiencia y la evidencia empírica, en lugar de depender de la razón o de la especulación. Por su parte, el escepticismo es una actitud filosófica. A diferencia del empirismo, que es una teoría, el escepticismo es una actitud filosófica que implica dudar o cuestionar la veracidad de las afirmaciones o creencias, incluso las ampliamente aceptadas. Los escépticos suelen o tienden a exigir pruebas sólidas antes de aceptar una afirmación como verdadera y a menudo sostienen que el conocimiento absoluto es difícil o imposible de alcanzar. Por su parte, el subjetivismo es la creencia. Me parece importante que debemos de relacionar y encontrar la diferencia entre
creencia, actitud y teoría, mientras que el empirismo, el dogmatismo, el escepticismo tienen apartados como actitud, teoría. El subjetivismo es una creencia de que el conocimiento y la verdad dependen en gran medida de la perspectiva o el punto de vista individual. Según esta postura, lo que es verdadero o correcto puede variar de una persona a otra, ya que está influenciado por sus experiencias personales y las percepciones subjetivas. Pero en conclusión, todas estas posturas filosóficas representan diferentes enfoques en la búsqueda de la verdad y el conocimiento, y a menudo se implican o se aplican en la inmiscuencia en la vida de las personas. Por ejemplo, en diversas disciplinas como la filosofía, la ciencia, la religión, la epistemología, para comprender cómo llegamos a nuestras creencias y conocimientos. Algunas otras posiciones filosóficas dentro de la teoría del conocimiento son el pragmatismo, el perspectivismo y el relativismo, que son enfoques filosóficos que se relacionan con la naturaleza de la verdad y la interpretación del conocimiento desde diferentes perspectivas. Aquí tenemos una breve definición de lo que es el pragmatismo, el perspectivismo y el relativismo. Por su parte, el pragmatismo es una corriente filosófica que enfatiza la importancia de evaluar la verdad y el valor de las creencias y teorías en función de sus consecuencias prácticas, es decir, que los pragmatistas sostienen que la verdad y la realidad se derivan de la utilidad y la eficacia de una creencia o teoría en la resolución de problemas o la mejora de la vida de las personas. Por otro lado, el perspectivismo es una idea filosófica asociada con la filosofía de Friedrich Nietzsche. Sugiere que la verdad y el conocimiento son influenciados por la perspectiva o el punto de vista desde el cual se observan las cosas. En otras palabras, lo que consideramos verdad puede variar dependiendo de nuestra posición o contexto particular, lo que lleva a la idea de que no existe una verdad absoluta o una verdad universal. Y por otro lado, el relativismo es una postura filosófica que afirma que la verdad y la moralidad son relativas a la cultura, el contexto, la sociedad o el individuo, o el orden de las ideas, el orden en que se presentaron las cosas, el orden en que se han dado las causas de ese hecho que ha ocurrido. Esto significa que lo que es verdad o moralmente correcto puede variar de una cultura a otra o incluso de una persona a otra, y no hay una verdad absoluta o norma moral universal. El relativismo puede aplicarse a la verdad, que es un relativismo epistémico, o la moral, que es un relativismo ético. Todas estas perspectivas filosóficas exploran la verdad de la naturaleza del conocimiento desde diferentes ángulos, y cada una plantea cuestionamientos interesantes sobre la objetividad, la universalidad y la aplicabilidad de las creencias y valores en la filosofía y en la vida cotidiana. Y varias conclusiones que podemos sacar, y una de ellas es que se puede decir que cada teoría, cada persona, desarrolla una teoría del conocimiento distinta, una propia, una individual, respecto sean sus conocimientos y la posición que tenga frente a los mismos. Y una segunda conclusión que podemos extraer de todo este recorrido: no hay verdad absoluta, que todas las personas desarrollan sus teorías frente a sus estudios o experiencias, las cuales pueden ser debatidas. Y todas estas, en medio de que pueden ser debatidas, es que cada persona, respecto a su experiencia, respecto a su verdad, respecto a su necesidad moral, física o incluso biológica, puede llegar a pensar sobre algo, y sobre esa realidad que vive, escoge qué teoría, qué idea o qué modo de vivir o pensar o qué modo de tomarse las cosas le parece mejor. Por eso estaríamos yéndonos demasiado lejos si dijéramos que todo es como una sola verdad lo dice. La filosofía es amplia, y toda la filosofía de una persona, mientras tenga argumentos, es válida. Para terminar, me quedo con una impresionante frase del filósofo griego Platón: la admiración es parte de la naturaleza del filósofo, y la filosofía deriva solo del asombro. Muchísimas gracias a todos. Esta presentación ha sido realizada por el estudiante Julio César Delgado Rivera, estudiante de Derecho del segundo semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas de la Unidad Central del Valle del Cauca. Muchísimas gracias.